Buenos días amigos, bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra iglesia diocesana. Llevamos una serie de domingos grandes y, cómo no, este domingo no lo es menos, el domingo del Corpus Christi, la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. En nuestra ciudad de Pamplona, desde las 11 que está teniendo lugar la Eucaristía y luego la procesión, y en tantos pueblos y localidades, el Señor sale, lo sacamos en procesión, para hacer pública esta verdad de fe. El Señor está realmente presente en el pan que el sacerdote consagra en la Eucaristía. Todos los sacerdotes repetimos todos los días aquellas mismas palabras que escuchamos en el Evangelio de hoy, las palabras de Jesús en el Jueves Santo, en la Última Cena. No bastaba el Jueves Santo para celebrar la Eucaristía. Ha hecho falta que la providencia de Dios haya inspirado en la historia de la Iglesia esta fiesta grande para profundizar y no acostumbrarnos a la presencia del Señor en la Eucaristía y merezcamos aquel reproche que recibieron los que escuchaban a Juan el Bautista. En medio de vosotros hay uno que no conocéis. Me contaba un sacerdote una anécdota hermosa de un niño que antes de la primera comunión el sacerdote le preguntó, señalando a un Cristo, ¿quién es ese? Y contestó, Jesús. Y le señaló el sagrario, ¿y quién es ese? Jesús. Y le dijo, ¿cuál es entonces la diferencia? Y el niño contestó, en el crucifijo parece que está, pero no está. Y en el sagrario parece que no está, pero está. Esa es la verdad de fe que hoy celebramos en el Corpus. Jesús está verdadera y realmente presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Todos los días lo tenemos en nuestras manos, en nuestro corazón, en nuestra alma al comulgar. Por eso, en este día grande de caridad, porque no podía ser otra la caridad que vincular a la Eucaristía, en este día en el que rezamos por Cáritas y colaboramos con ella para que la Eucaristía se haga vida, nos felicitamos a todos y damos gracias a Dios porque día a día, domingo a domingo, participamos de la Eucaristía y alabamos al amor de los amores. Hoy en nuestro programa vamos a hablar de una realidad que atraviesa, podemos decirlo así, nuestra tierra, nuestra Navarra, que es el Camino de Santiago. Una realidad que cada vez se le está dando más fuerza y más impronta y más dedicación por parte de las administraciones y por parte de la Iglesia, dedicando esfuerzos porque está haciendo mucho bien. Y en la diócesis no podemos ser ajenos a esta verdad del Camino de Santiago, a esta realidad que, como sabemos, comienza en nuestra diócesis en la colegiata de Roncesvalles y nos deja por ahí por Viana, camino de Logroño. Y por eso está con nosotros hoy Jesús Tanco, de los amigos del Camino de Santiago. Buenos días, Jesús. Buenos días. Bueno, vamos a hablar del Camino de Santiago porque estamos, el primer domingo de junio, a las puertas del verano, que sube la afluencia de peregrinos, que todos en Pamplona y en los pueblos ya, camino de Estella, vemos peregrinos. ¿En qué momento se encuentra ahora el Camino de Santiago? Bueno, pues se encuentra en un momento espléndido, ¿eh? Diríamos que va en auge el número de peregrinos, que nos consta, pues el año pasado, el 2017, se superaron la cifra de 300.000 peregrinos que hicieron antes de Santiago 100 kilómetros andando o 200 en bicicleta. Eso en términos cuantitativos pues no deja de crecer, la afluencia de peregrinos, la procedencia de los peregrinos, cada vez hay de más países, se ha universalizado el camino y desde luego te puedo contar una emoción reciente de haber estado poniendo flechas en Polonia, allí, marcando y señalizando como aquí hace 32 o 33 años, ¿no? Y bueno, pues el camino va creciendo, hay muchos y muy buenos peregrinos, y desde luego pues estamos ya en la recta final antes del Año Santo, que es el año 2021, preparando con mucha ilusión pues este Año Santo, aunque prácticamente todos los años, por afluencia de peregrinos, ya son años santos, ¿no? Años jubilares. Has dicho, todo lo que has dicho lo vamos a aterrizar concretamente, pero la primera pregunta, ¿de dónde crees tú que están viniendo más peregrinos y por qué este tirón? Vamos a ver, peregrinos salen de su casa y realmente pues el camino termina, lógicamente, en la tumba apostólica en Santiago de Compostela, ¿no? Entonces hay, ahora mismo, los 300.000 peregrinos que el año 17 llegaron a Santiago o se contabilizaron en Santiago con esos kilómetros andados a pie o en bicicleta, pues los más numerosos yo creo que son los italianos, 27.000 aproximadamente, 23.000 pueden ser alemanes,
después están 17.000 norteamericanos aproximadamente, luego hay 8.000 franceses, después, por ejemplo, de Corea hay 5.000, de México, de Argentina, pues están en los 3.000, Portugal 9.000, y vamos, prácticamente vienen ahora peregrinos de África, por supuesto, muchos de la Europa Oriental, de Hungría, de Polonia tiene 5.000 también, y desde luego pues es una maravilla observar que esta tradición de peregrinar pues se hace en realidad prácticamente en 30 o 40 años, pues de alguna manera ha reverdecido una peregrinación que desde el siglo IX sabemos que existe y hay peregrinos con testimonios clarísimos, pero que de alguna manera estaba un poco más reducida, latente, y que pues afortunadamente a partir de 1982 pues ha venido creciendo de una manera exponencial. A tu juicio, ¿qué crees que el peregrino que viene, el perfil que viene de peregrino, qué busca en el camino o qué encuentra? Bueno, eso ya sé que es una cosa muy amplísima. ¿Qué busca y qué encuentra? Bueno, no nos gustan mucho las preguntas cualitativas, ¿no? Pero bueno, yo te puedo decir, vamos a ver, aproximadamente el 96%, más o menos, según la revista Peregrino, que es una revista de asociaciones, de los que han hecho el camino, encuestados el año pasado, dice que la experiencia ha sido positiva o muy positiva. Es decir, de Santiago se vuelve mejor de lo que se ha ido. Bueno, en las búsquedas, pues hay personas que van pues porque se han jubilado, otros porque están celebrando los 25 años de matrimonio. Las motivaciones son muy diversas, ¿no? Pero hay un afán de búsqueda, una búsqueda interior, de hacer como un parón en las actividades diarias, y desde luego los que hacen un recorrido de 700 kilómetros o la peregrinación completa desde Valcarlos, Roncesvalles, Osompor o las salidas clásicas que hay, pues realmente pues es un sacrificio tremendo que no se hace así y tiene unas motivaciones fuertes. Luego está también la peregrinación fraccionada, es decir, vamos a hacer pues santuarios marianos en el Camino de Santiago, un tramo determinado, o una parte, pues porque no hay días de vacaciones, o porque realmente no se puede hacer de otra forma, o hay un motivo especial, o coincide un año santo, pues como este año Covadonga, y se puede hacer el camino desde Oviedo hasta Santiago. Entonces las búsquedas son muy diversas, ¿no? Pero realmente se encuentra uno mejor de lo que ha ido, y desde luego se encuentra, aparte un poco de cuestiones espirituales y religiosas, que son evidentes, pues se encuentra uno culturalmente pues muy enriquecido por la presencia de peregrinos y la compañía de personas pues estupendas que encuentras en el camino, y desde luego también es un muestrario pues de aspectos culturales. Yo, por ejemplo, viendo el camino en Italia o en Francia o en otros países europeos, pues te das cuenta de la similitud que hay en esas raíces cristianas de Europa y esa identidad también cultural que tenemos, y por tanto uno aprende, vamos a decir, de Europa o de la cristiandad occidental o la civilización occidental más haciendo el Camino de Santiago que en muchas charlas y clases y másteres de Europa, ¿no? Es decir, uno encuentra muchas cosas y muchos alicientes y encuentra algunos hasta novia o novio. Hay muchos casos de nuevo, en el camino. O se hacen el viaje de novios, ¿no? O hacen el viaje de novios. Haciendo el camino, ¿no? Desde nuestra fe católica, nuestra fe cristiana, yo he oído a muchos que han hecho el camino llegar a la Catedral de Santiago y ver muchas confesiones, la gente va y se confiesa, por lo tanto, bueno, el nivel está alto, el nivel, ¿no? Desde ese punto. Mira, confesiones, según cuenta, vamos, el Cabildo, pues realmente es un nivel altísimo, Además, son estos santuarios que a uno apetece confesarse, ¿no? Hay sitios, es un momento denso que... Exactamente. Y entonces hay además confesores en distintas lenguas, con lo cual realmente pues, ese acercamiento pastoral es mejor. Y luego en los santuarios intermedios y en las parroquias y en muchas basílicas que vas encontrando, pues también hay atención pastoral y espiritual, ¿no? Aquí en Pamplona concretamente, en Santo Domingo, la iglesia de Santiago de los dominicos, aquí, hay una atención cristiana todos los días a las 7 de la tarde, con una pequeña visita a San Saturnino, el origen de la fe en Pamplona, y después pues hay una misa y en fin, hay una atención prestada por voluntarios que es muy interesante, y no es la única, ¿no? Porque vas a otros lugares, yo estuve el domingo pasado
en Puente de la Reina, y hay unos voluntarios enseñando a la iglesia, y en otros lugares, ¿no? Roncesvalles, por ejemplo, es un lugar muy emblemático, como sabes, ¿eh? Y allí pues también hay una atención especial del Cabildo hacia los peregrinos, ¿eh? En fin, allí donde hay personas implicadas, tanto sacerdotes, ¿eh? Los sacerdotes tenéis mucho trabajo, sí, y no conviene daros mucho, sobrecargar mucho, ¿no? Y seglares, pues realmente pues hay una atención natural, ¿eh? O sea que realmente en el Camino de Santiago no hay personas que te dan la lata o te adoctrinan, sino que realmente vas descubriendo. Y sí es verdad que los antiguos peregrinos, los peregrinos en el dique seco, pues también se prestan a hacer algo en correspondencia con lo que han recibido, con lo cual aportan, ¿no? Claro. Y por eso están las asociaciones, como la que tenemos en Navarra, las cofradías, en fin, un poco todas las organizaciones. Y por supuesto la iglesia, pequeña iglesia parroquial o la iglesia diocesana, pues también, ¿no? Vamos a ver ahora un vídeo que nos habla un poco del origen, cómo nació esta gran fiesta del Corpus Christi que celebramos hoy en la iglesia. Aquí, en la hermosa región italiana de Umbría, está la impresionante ciudad italiana de Orvieto. Fue precisamente aquí donde nació la fiesta del Corpus Christi hace casi 1000 años. Hoy día es un sitio tranquilo donde llegan turistas y peregrinos. En aquella época era el Papa quien vivía aquí y tenía una gran devoción al cuerpo de Cristo. El año pasado celebramos el evento del jubileo para concluir los 750 años del milagro eucarístico de Bolsena. Y este año todavía seguimos con el segundo jubileo para la celebración de la fiesta del Corpus Domini, que es celebrada por toda la Iglesia. Festa del Corpus Domini per tutta la Chiesa. Un milagro eucarístico tuvo lugar cerca de Orvieto solo 2 años antes de que el Papa Urbano IV crease el día festivo. Aquí, en una capilla lateral de la catedral, está la prueba, que aún sigue visible hasta el día de hoy. Un joven sacerdote de Praga tenía dudas sobre la certeza del misterio eucarístico y por eso, aconsejado por su propio confesor, hizo un viaje a Roma para poder reinsertarse en su propia fe, visitando las tumbas de los apóstoles. Hizo un gran viaje y a su vuelta celebró la misa en la tumba de una joven mártir, Santa Cristina, en Bolsena. Durante la celebración, invocando al misterio eucarístico, teniendo ya más fe, vio en sus manos la Eucaristía consagrada con sangre que salía de ella, que se caía sobre el altar y sobre el tabernáculo. En un principio tuvo miedo y preguntó si le había sucedido algo extraordinario. Le pidieron venir a Orvieto, donde vivía el Papa Urbano IV. Él habló con el obispo de Orvieto y el obispo habló con el Papa. Y al final, el Papa le pidió al obispo que fuese a Bolsena para verificar lo que se había dicho y traer el corporal a su vuelta. Y eso es lo que sucedió. El obispo vino y después el Papa dejó su casa acompañado de la corte pontificia y fieles y se encontró con el obispo en un lugar cerca de aquí, un poco más allá del centro de Orvieto. En aquel encuentro, el sacerdote le dio al Papa el corporal manchado de sangre y el Papa lo trajo a su palacio papal y se lo enseñó a la gente. Al año siguiente tomó la decisión de establecer una fiesta en honor a la Eucaristía. De instituir una fiesta en honor de la Eucaristía. Y aún se sigue celebrando el Día de Corpus Christi, que empezó aquí, en Orvieto. Pues este es el origen de la fiesta del Corpus, de aquel sacerdote que dudó en Italia de la presencia real del Señor, y sucedió este milagro, y a partir de ahí el Papa estableció esta fiesta del Corpus. Estamos hablando del Camino de Santiago, con don Jesús Tanco. Estamos hablando un poco, bueno, creo que lo has dicho ya, pero la atención al peregrino bueno, es muy buena, ¿no? Con los albergues. Es un poco la hospitalidad de cristiana, ¿no? O sea, aquí tenemos albergues o, por ejemplo, de la Santísima Trinidad de Arre, que en el siglo XIII estaban atendiendo peregrinos, y ahora mismo lo mismo. En el crucifijo de Puente de la Reina, con ese Cristo traído por alemanes, ahí, pues lleva 6 siglos también. Claro, es que esto tenemos aquí unas raíces largas. Viene de lejos, ¿no? Hay sitios un poco más difíciles, ¿no? Por ejemplo, hablando de la Eucaristía, pues en el Cebreiro,
del milagro sí. eucarístico, Sí, sí. es muy interesante. El escudo de Galicia es precisamente por él. La sagrada forma, con el cáliz ahí. Bueno, pues era también un sacerdote que realmente estaba celebrando a las 6 de la mañana misa, no tenía más que un, entre comillas, cliente, un labrador que había ido desde un sitio lejano, y el sacerdote estaba pues un poco con rutina, y bueno, entonces se aparece realmente pues en fin, el cuerpo de Cristo allí, ¿no? Hay también otros lugares, se puede hacer el camino, lugares eucarísticos, lugares marianos, también las reliquias de santos muy interesantes, santos, por ejemplo, mozárabes que se ponen en el camino, como San Isidoro, San Zoilo, San Sol, viene de ahí, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay cosas muy bonitas en el camino, ¿no? También eucarísticas, ¿eh? También eucarísticas, sí. Bueno, aterrizando un poco en tu experiencia del Camino de Santiago, supongo que lo has hecho más de una vez el camino, o y bueno, cuéntanos un poco tu experiencia, cómo la has vivido personalmente, anécdotas. En el año 82 yo recibí la visita de 3 personas. Yo trabajaba entonces en turismo en la Diputación Foral, y era Año Santo, y vino Elías Baliña con don Javier Navarros, entonces su prior de Roncesvalles, y de Andrés Muñoz. Por cierto, estos días se conmemoran los 25 años del Colegio de Educación Especial, que lleva su nombre en el Camino de Santiago de Pamplona. Y los 3 vinieron un poco a decirme a ver qué iba a hacer la Diputación con el tema del Año Santo. Fue un año muy importante porque el Papa estuvo allí, el Papa San Juan Pablo II, y entonces, bueno, me engancharon. Pues a partir de entonces empezamos un poco a organizar cosas, a publicar, a pensar en albergues. El año 87, en febrero, se dio forma jurídica a ese pequeño grupo con la Asociación del Camino de Santiago de Navarra. El año 88, hace 30 años, se organizó una peregrinación extraordinaria con el Ayuntamiento de Pamplona a Santiago, que participaron 150 peregrinos, más otros en tren, con asistencias maravillosas y, de los gigantes, del Orfeón, etc. Después hemos ido creciendo con los Años Santo y siempre hemos estado yendo, sobre todo en esos años jubilares, ¿no? La experiencia es muy positiva. Yo también un poco he practicado el Camino de Santiago familiar, con mi propia familia, y luego ahora mismo con la universidad. El día 23 hacemos 7 días con familias de amigos de la universidad, de profesores y de personas queridas y que no son vinculadas directamente con la universidad. Es muy interesante. Hay personas que realmente tienen pues también otras experiencias pues de tipo, en fin, empresarial o turística, que también son muy positivas. Y yo te diría que realmente, en fin, no hay 2 caminos iguales. O sea, que uno puede ir 2 o 3 veces por una ruta o por otra, porque hay varias, aparte del camino francés por antonomasia, el Camino de Santiago, y la experiencia es muy positiva. En este sentido, vamos, podríamos hablar de experiencias, algunas de ellas recogidas en libros como el de Alejandro Uli, recién fallecido, Capuchino de Sangüesa Señero, también el camino, Vivencias Jacobeas, que son extraordinarias, ¿no? Luego se ha escrito mucho sobre eso, pero sobre todo están los testimonios personales, ¿no? Es decir, camina que algo queda, y eso es verdad, ¿no? Mi experiencia es muy, en fin, no quiero hablar de mí mismo, por supuesto, porque hay peregrinos con más autoridad que yo para hacerlo, ¿no? Pero bueno, desde personas que has conocido, que son amigos del alma, hasta... Haciendo el camino. Haciendo el camino. Fíjate, o sea, que haciendo el camino... Eso, bueno. Hay una relación en el camino... bueno, no te puedes imaginar el negocio que tiene WhatsApp y todas estas redes con los amigos que han ido conociendo. Claro, claro. Bueno, las asociaciones pues son también algo muy interesante y bonito. Aquí tenemos en Navarra, la Asociación Navarra, la de Estella, que es la decana de España, y luego tenemos pues la de Urdas Baztán, que ha levantado una ermita hace 2 años en honor a Santiago, en Velate, ¿no? La Asociación de Puente de la Reina, en fin, ahí tenemos 6 asociaciones en Navarra, muy interesantes. Y desde luego también hay una implicación mayor pues en cofradías o en hermandades. Entonces, por ejemplo, en Mélida hay una cofradía de Santiago muy interesante. Sí, yo les he celebrado misas. Sí. Exacto. Bueno, estas cofradías había muchas, y don Jesús Arraiza recogió un libro sobre las cofradías de Navarra que son muy interesantes. Una de ellas, la de Olite también, vamos. Y eso pues ha ido creciendo la cultura jacobea. Sí, se ha creado una cultura verdaderamente, sí, eso es verdad. Sí. Y bueno, pues está haciendo mucho bien, y desde luego
el secreto, hay muchos que dicen, bueno, ¿cuál es el secreto, el éxito? Pues mira, es el testimonio personal. Aquí no hay unos planes de marketing. Claro. No hay a mí me ha hecho bien y eso se incluso hay estudios hasta económicos, ¿no? Sí. En la revista Peregrino de abril de este año, pues viene, es decir, que el flujo económico que aporta el Camino de Santiago en general, a través de sus rutas y de sus vías, en España es de 300 millones de euros. Bueno, pero realmente esto son valoraciones materiales que tienen poco que ver con lo que es el fenómeno. El trasfondo, sí. Bueno. Vamos a ver un vídeo que nos hace clara referencia al Evangelio de hoy, de este Domingo Grande del Corpus. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre ellos diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, os lo aseguro, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me envió vive y yo vivo por el Padre, así quien me come, también él vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el que comieron los padres y murieron. Quien come este pan, vivirá eternamente. Que coma de este pan vivirá para siempre. Este día grande del Corpus estamos hablando del Camino de Santiago, cuando Jesús Tanco. Nos quedan 3 minutos, Jesús, pero bueno, brevemente, ¿qué retos crees tú que hay que afrontar, mejorar del Camino de Santiago? Bueno, mejorar es una obligación en todos los órdenes. Mira, primero yo creo que hay que atender cuestiones cualitativas, es decir, mejorar un poco la atención o la hospitalidad, que eso lo podemos hacer todos, ¿no? Luego, pues hacer una mayor labor de información, si se puede, en el sentido de distinguir pues, qué tipo de albergues o de servicios hay en el camino, etcétera, ¿no? Después tenemos que hacer un esfuerzo grande en incorporar gente más joven, que realmente ha hecho el camino, pero a veces son por cuestiones laborales o profesionales o de estudios más difíciles de integrar dentro de las asociaciones o organizaciones jacobeas, ¿no? Luego tenemos que integrar muy bien pues, la labor eclesial con la labor académica de las universidades, centros educativos, con el tema institucional de las organizaciones civiles, con las asociativas, intentar realmente, pues cada uno esté en su sitio, que no haya interferencias, pero que realmente pues todo sume y se cree sinergias, ¿no? Y después yo creo que lo que tenemos que hacer es valorar mucho a los peregrinos, hablar con ellos, atenderles, mirarles, sonreírles, saludarles, porque yo creo que es una experiencia muy interesante, aportan ese ejemplo maravilloso de ese esfuerzo de andar con sentido, tantos pasos, y desde luego pues ellos luego son los mejores embajadores nuestros en los países, en las regiones donde están, ¿no? Confío que si alguien estaba en duda, tentado a ir, que este programa le haya ayudado y tu testimonio, querido Jesús, de ir al Camino de Santiago. Muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, Alfredo. Muchas gracias. Nada más, queridos amigos. Feliz Domingo del Corpus. El Señor está con nosotros en la Eucaristía todos los días. Que el Señor nos bendiga en este día grande del Corpus. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.